Bienvenidos a Preguntando se llega a Roma, y a Tebas. Esto es un espacio sobre culturas antiguas, contado desde las preguntas que siempre nos hicimos, y las que nunca se nos ocurrieron. Hoy vamos a hablar de energía. Pero no de petróleo ni de electricidad. Vamos a hablar de la energía que movió a la civilización más fascinante del mundo antiguo, Egipto. Y la pregunta es muy simple, ¿qué quemaban? Porque Egipto era un desierto atravesado por un río. Había palmeras, sí, pero no bosques frondosos como los de Europa. Entonces, ¿cómo encendían el fuego? ¿Cómo cocinaban? ¿Cómo horneaban el pan? ¿Cómo fundían el cobre para hacer armas y herramientas? Hoy vamos a resolverlo. Y no os voy a hablar solo de leña. Vamos a hablar de estiércol, de carbón vegetal, de expediciones mineras, de industrias enteras funcionando a base de biomasa. Y también vamos a hablar de lo que no quemaron, el carbón mineral que tenían bajo tierra y no pudieron usar, y la turba de los pantanos que nunca fue práctica. Porque al final, la historia de la energía es la historia de la inteligencia humana. Y los egipcios, créanme, tenían inteligencia de sobra. Para empezar, imaginemos el paisaje. El Valle del Nilo era una franja verde en medio de la arena, pero esa franja no era un bosque. La vegetación se concentraba en las orillas, y era variada pero escasa. Había sicomoros, acacias, tamariscos, higueras, granados, sauces y, sobre todo, palmeras datileras. Pero eso no es un bosque. Es una arboleda valiosa, necesaria para muchas cosas. Construir barcos, hacer muebles, fabricar herramientas, levantar templos. La madera era un bien estratégico. De hecho, los faraones organizaban expediciones al extranjero para traer especies exóticas. La reina Hatshepsut, por ejemplo, hizo traer 31 árboles de incienso desde la actual Somalia para adornar sus jardines. Tutmosis III hizo pintar en los muros de Karnak todas las plantas raras que trajo de Asia. Esto significa que la madera de calidad era tan valiosa que merecía expediciones militares o comerciales. Era diplomacia, era prestigio, era poder. Y por eso mismo, quemarla para hacer fuego doméstico era casi un sacrilegio. La madera noble se reservaba para construcción naval, mobiliario funerario y templos. Así que los egipcios se enfrentaban a un problema. Necesitaban fuego para todo, pero la madera era escasa y cara. ¿Qué hicieron? Usar lo que tenían cerca, y lo que tenían muy cerca. Lo primero, evidentemente, era la leña local. La acacia era la reina del combustible. Una madera dura, densa, que ardía bien y durante mucho tiempo. Con ella alimentaban los hornos de pan, las cocinas, los talleres de fundición. Luego estaba el tamarisco, más ligero, pero abundante en las orillas. Y luego están las palmeras. Aquí hay que entender algo. La madera de palmera no es como la del roble o el pino. Es fibrosa, más blanda, arde rápido y con menos calor. Pero era gratis y abundante. Las hojas secas, los pecíolos, los troncos viejos, todo valía. Servía para fuegos rápidos, para encender, para usos domésticos modestos. Pero con eso no bastaba. La población crecía, el consumo aumentaba. Y entonces los egipcios hicieron algo que nosotros, hoy, encontraríamos asqueroso, pero era ingeniosísimo. Quemaban estiércol. Sí, boñiga de vaca, de cabra. La mezclaban con paja, la secaban al sol y tenían combustible gratis, abundante y renovable. En las aldeas, el olor a estiércol quemado era tan cotidiano como el olor a pan. Y no solo eso. También usaban restos de cosecha, paja, tallos secos de cereales, cáscaras. Todo lo que ardía, ardía. Pero esto no era solo para cocinar. Había también una demanda energética mucho mayor, la de la industria. Egipto no era solo hogares. Era una civilización con industria. Y la industria consume cantidades brutales de energía. Pensemos en la metalurgia. Para fundir cobre, por ejemplo, necesitaban hornos a altísimas temperaturas. Y el cobre era fundamental. Armas, herramientas, objetos rituales. ¿De dónde sacaban la energía para fundirlo? Recientemente, en el sur del Sinaí, arqueólogos descubrieron talleres de fundición de cobre de la época del Imperio Nuevo, hace unos 3500 años. Y lo que encontraron dentro de esos talleres es revelador. Hornos, escoria de cobre, lingotes de más de 1 kilo, boquillas de fuelles de arcilla, y grandes cantidades de carbón vegetal elaborado a partir de árboles locales. Es decir, para la industria metalúrgica, necesitaban carbón vegetal, que es madera quemada de forma controlada para obtener más calor y menos humo. Pero hacer carbón vegetal es un proceso ineficiente. Quemas madera para obtener más madera quemada. Y toda esa madera tenía que venir de algún sitio. Los arqueólogos también encontraron allí crisoles de cerámica, ánforas y bloques de arcilla para fabricar más boquillas. Esto nos habla de una industria organizada, con una demanda energética enorme. Y todo ese combustible se obtenía de los árboles locales del Sinaí, una región árida donde los recursos vegetales nunca fueron abundantes. Así que el problema energético no era solo doméstico. Era también industrial y estratégico. Sin combustible, no hay metal. Sin metal, no hay ejército. Sin ejército, no hay imperio.
Vamos a detenernos en el estiércol, porque es un tema fascinante que merece su propio momento de gloria. Decía antes que lo mezclaban con paja y lo secaban al sol. Pero, ¿sabemos cuánta energía proporcionaba? Investigaciones recientes sobre el uso del estiércol en la antigua Mesopotamia nos dan pistas. Un estudio publicado en 2025 calculó que en la ciudad de Ur, hace más de 4.000 años, había unas 320.000 ovejas. Cada oveja produce unos 50 kilos de estiércol al año. Hagan la cuenta. 16 millones de kilos de estiércol al año solo en una ciudad. El estiércol seco tiene un poder calorífico de entre 11 y 18 megajulios por kilo, comparable al de la madera. Para que se hagan una idea, con unos 15 kilos de estiércol seco se podía mantener un fuego durante 3 horas, 2 veces al día. Suficiente para cocinar y calentarse. Pero en Egipto, el estiércol no era solo combustible. Un proyecto de investigación europeo llamado Mapdung ha estudiado el uso del estiércol en la construcción. Descubrieron que en yacimientos como Kataloyuk, Turquía, y Tel Zaf, Israel, el estiércol se usaba también como material de construcción, mezclado con barro para hacer suelos y muros. ¿Y por qué se conserva tan bien? Por el clima árido. El mismo clima que tenemos en Egipto. La investigadora Sira Gurarie, que lideró este estudio, lo dice claramente. Sin el estiércol, que puede usarse como combustible, fertilizante y material de construcción, los humanos nunca hubieran podido establecer una civilización agrícola. Así que cuando hablamos de estiércol, no estamos hablando de algo secundario o asqueroso. Estamos hablando del verdadero motor energético de las civilizaciones antiguas. Un recurso renovable, gratuito y disponible donde hubiera animales. Y en Egipto, animales había muchos. Y llegamos al gran y sí de la historia. Porque Egipto tenía otros combustibles bajo sus pies. Pero no pudo usarlos. Empecemos por el carbón mineral. Resulta que Egipto sí tiene carbón. Según el Servicio de Información del Estado egipcio, hay depósitos importantes en 2 regiones del Sinaí, Oyun Musa y Jabal al-Magara, en el norte. Las reservas probadas en Jabal al-Magara son de 27 millones de toneladas, de las cuales unos 21 millones son extraíbles. Para que se hagan una idea, eso es carbón para décadas. Además, hay pizarras carbonosas en el sur del Sinaí, con reservas probadas de 15 millones de toneladas y potenciales de 60 millones. Y también hay esquisto bituminoso en la región del Mar Rojo. La minería en Egipto tiene una larga historia. De hecho, el primer mapa geológico conocido del mundo, de la época ramésida, hacia 1160 a.C., muestra la ruta a las minas de oro en el desierto arábigo. Los egipcios sabían buscar minerales. Pero el carbón estaba demasiado lejos y, sobre todo, requería una tecnología que ellos no tenían. El carbón mineral no arde como la leña. Necesita hornos cerrados, necesita ventilación forzada, necesita chimeneas diseñadas específicamente. Sin esa tecnología, lo único que consigues es humo tóxico y un fuego que no calienta. Y aunque hubieran podido extraerlo, transportar 27 millones de toneladas de carbón desde el Sinaí hasta el Valle del Nilo, a través del desierto, habría requerido una logística imposible para la época. Así que el carbón se quedó donde estaba, esperando 3.000 años a que llegara la revolución industrial. ¿Y la turba, qué? También hay turba en Egipto. Los estudios geológicos confirman depósitos en el delta norte, formados en los últimos 11.700 años. Se concentran en el delta nororiental, al sur de la laguna Manzala, y el delta norcentral, desde la laguna Buruyus hasta Iku. Pero estas turberas se formaron en marismas y zonas pantanosas, detrás de barreras costeras. Es decir, estaban empapadas de agua. Para usar turba como combustible, hay que secarla durante semanas o meses. En un clima árido como el egipcio, eso es posible, pero requiere espacio y mano de obra. Y además, la turba del delta está mezclada con sedimentos arrastrados por las crecidas del Nilo, lo que reduce su poder calorífico y produce más ceniza. Así que sí, la turba estaba ahí. Pero como el carbón, no era práctica. Los egipcios hicieron lo sensato. Usaron lo que tenían a mano y funcionaba. Cuando miramos atrás, tendemos a pensar que las civilizaciones antiguas eran primitivas porque no tenían nuestras tecnologías. Pero no es falta de inteligencia, es falta de necesidad. Los egipcios resolvieron su problema energético con los recursos que tenían y la tecnología que conocían. Usaron leña local cuando podían, acacia, tamarisco, palmera. Usaron estiércol cuando la leña escaseaba, y lo convirtieron en el verdadero motor de su economía doméstica. Usaron paja y restos de cosecha. Y cuando necesitaron más energía para su industria, talaron los árboles del Sinaí y los convirtieron en carbón vegetal, alimentando hornos que fundían cobre para hacer armas y herramientas. No necesitaban carbón mineral porque no tenían máquinas de vapor. No necesitaban petróleo porque no tenían motores de combustión. Su mundo funcionaba con energía solar, los cultivos, energía animal, los bueyes, y energía biomasa, la leña y el estiércol. La próxima vez que enciendan una cocina de gas o carguen un móvil, piensen en esto. Ustedes están usando energía que los faraones no podrían ni imaginar. Pero ellos, con sus limitaciones, construyeron templos que aún hoy nos dejan con la boca abierta. Y lo hicieron quemando estiércol,
palmeras y acacias. Porque al final, la civilización no es cuestión de recursos. Es cuestión de ingenio. Y los egipcios, créanme, tenían ingenio de sobra. Si les ha gustado esta historia, síganme. En el próximo episodio viajaremos a otro lugar, con otra pregunta. Porque preguntando se llega a Roma y a Tebas.